Entonces Ok. vamos, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna duda? No. Entonces, antes de iniciar, voy a mostrar el documento que les subí en Teams. Y recuerden revisar las carpetas ahí en Teams para ver fórmulas. Igual la clase anterior les mencioné que les iba a subir unas fórmulas como básicas que se van a utilizar en cálculo. Generalmente de esas fórmulas no nos vamos a salir. Ahí se las envié por el chat. Igualmente ya está en la carpeta. Es como un vínculo. Voy a mostrarlas nada más desde iniciar la clase. Entonces, las fórmulas notables, más que todo utilizamos de la 1 a la 5. La primera, segunda fórmula, diferencia de cubos, suma de cubos, y la 5 la diferencia de cuadrados. Que si se recuerdan, la 3, 4 y 5 fueron las que íbamos o la que vamos a aplicar para resolver los límites 0 sobre 0 cuando tengamos que factorizar o racionalizar, ¿verdad? 6 y 7 a veces los utilizamos, y identidades trigonométricas, que estas identidades trigonométricas tienen que manejarlas muy bien. Vamos a ver cuándo las podemos aplicar, ¿verdad? De qué manera. Si tengo seno 2x, bueno, recuerdo que existe una identidad y si no me recuerdo exactamente, la busco en la tabla, ¿verdad? Pero identificarla. Y básicas, tangente, que es seno sobre coseno, cotangente, coseno sobre seno, o cotangente también. Cotangente lo podemos escribir como uno sobre tangente de ambas, 2 y 3, ¿verdad? ¿Cuál utilizamos? Bueno, la, o sea, creo que me salí, la que es a conveniencia de nosotros, ¿verdad? Si todo está entre tangente, entonces lo paso en forma de tangente. Si no, entonces seno sobre coseno, que es lo básico. Luego hay la pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a uno, tangente cuadrado más uno igual a secante cuadrado, etcétera. Todas las identidades ahí las tenemos que ir viendo. Eso es muy importante para los límites trigonométricos, y cuando lleguemos a la parte de integrales, que es casi al final del curso, también integrales con razones trigonométricas o funciones trigonométricas. Entonces, siempre cuando aparezca algo, una función trigonométrica, seno, coseno, tangente, secante, etcétera, usualmente hay que estar atentos por si tenemos que aplicar una identidad de estas que están por acá. De la 17, si vemos ahí, bueno, al final les había puesto como una persona pensando, de la 7 a la 21, eso son igual identidades, pero son identidades que comúnmente no se utilizan, digamos, porque ya es un problema tal vez un poquito, eh, no complicado, sino es menos usual que nos pongan a resolver un problema de este tipo, ¿verdad? Simplemente igual, lo que es cambiar por ejemplo, seno de x por coseno de x por su identidad. Igual. Tal vez igual todas las identidades no las podemos ver o aplicación, pero ya sabemos que están acá las identidades, porque son muchas, ¿verdad? Aquí estamos las básicas. Y ven que aquí hay otras también, ¿no? Y luego acá, que es lo que vamos a iniciar con la clase de hoy, límites trigonométricos básicos. Estos límites que están acá se los pongo a manera de resumen, que los vamos a utilizar. Estos límites para resolver, valga la redundancia, límites trigonométricos, los vamos a utilizar siempre, a menos que el límite sea una sustitución directa. Límite cuando x tiende a 0 de seno de kx por k, entre x, perdón, es igual a k. Donde el k, por eso me volvió a ponerle, el k es un número real. O sea, el k pertenece a r. Tengo que agregarle esa parte. El k es una constante, ¿no? Recuerden que lo que no tenga x es constante, ¿verdad? Y el k está multiplicando al x, entonces significa que es una constante, que es independiente. Luego el mismo, pero digamos al revés, la fracción x entre seno de kx es igual a 1 entre x, igual tenemos el tangente, igual el tangente al contrario, digamos al revés, x entre tangente, y el 5 que es 1 menos coseno de x entre x igual a 0.
También podríamos hacer una versión general, tener 1 menos coseno de kx entre x es igual a 0. Algo importante es que vayan notando es que todos los límites que están acá como básicos tienden a 0, van a tender a 0. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros vamos a resolver un límite trigonométrico y no tiende a 0, la idea es cambiar esa tendencia. Aún no lo hemos visto cómo se cambia, pero en unos minutos vamos a iniciar con eso. Esa va a ser la idea en límites trigonométricos, llevarlo a estos límites básicos. Estos límites básicos. El 1 se puede decir que es el más básico de todos. El 3 sale del 1, igual que el 4. Y el 5 también lo podemos sacar respecto aplicando al 1. De hecho, el 5 vamos a resolverlo acá, para agarrar una idea o un método de cómo resolver esos límites. Pero al final lo vamos a tomar como un resultado. Cuando digo resultado es que ya lo podemos utilizar de una manera directa, ¿verdad? Entonces lo que quería mostrar antes de iniciar la clase. Y entonces, la última clase estábamos viendo límites por factorización y racionalización. Vimos con factorización, ¿verdad? Que ahí les dije que si no se recordaban, había que repasar cómo factorizar, división sintética, inspección, con la calculadora, etcétera, ¿verdad? Pero cuando es de grado 3, creo que ahora la mayoría de las calculadoras lo puede hacer también, ¿verdad? Pero hay un problemita por ahí, porque si es de grado 3, puede ser que alguno de los dos términos se repitan, ¿verdad? Porque si es de grado 3, ese factor o ese polinomio, perdón, va a tener a lo sumo 3 factores. Si tiene los 3 factores en R, puede ser que uno se repita 2 veces y el otro 1. ¿Qué es lo que pasa? Que la calculadora no me va a decir eso, cuál es el que se repite. Entonces, en ese caso tenemos que ver cuál es el que se repite y tendríamos que aplicar una división sintética. Por eso cuando vamos a resolver un polinomio de grado 3 es mejor hacer la división sintética. Bueno, podríamos aplicar primero la calculadora. Si nos salen los 3 factores está bien, pero si nos salen 2, mejor verificamos con división sintética para ver cuál es el valor que se repite. Porque otra vez, como le mencioné en la clase anterior, lo que resuelve la calculadora es ecuaciones y nosotros estamos factorizando, entonces tenemos que ver cuál es el término que se repite. O también puede ser que nos dé un factor en R y el otro números imaginarios, o sea, con la i, ¿verdad? Con la i al final, 3i raíz de i. Entonces hay que saber cómo ponerlo eso como factor también. Entonces en ese caso también nos sirve la división sintética. Como un pequeño repaso de factorización ahí. Entonces vamos a ver este límite. Vamos iniciando un límite. Lo primero es evaluar el límite, ¿verdad? Siempre, cualquier límite lo evaluamos y nos vamos a dar cuenta que este límite es 0 sobre 0, ¿no? 0 sobre 0. 0 sobre 0. Significa que factorizamos o racionalizamos. Como tenemos raíz, entonces raíz cúbica racionalizamos, ¿verdad? Puedo buscar el factor problema, que el factor problema era x menos 3. ¿No? Signo contrario, ese va a ser mi factor problema. ¿Para qué nos sirve el factor problema? Porque entonces yo tengo el conocimiento o sé que ese x menos 3 me tiene que salir tanto en el numerador como en el denominador. Ya en el denominador ya lo tengo. Ahora me tendría que salir en el numerador. Y para eso entonces aplicamos una de las fórmulas que escribimos anteriormente, que es la diferencia de cubos. ¿Por qué me doy cuenta que tengo que utilizar esta? A menos b, a cuadrado más ab más b cuadrado. Recuerden que a mí siempre me dan un término. En este caso me están dando un término. Todo esto lo tomo como a menos y el 3 lo voy a tomar como b. Entonces ahí tengo el término a menos b. Este es el término que tengo. Yo lo voy a completar con este. ¿Para qué completo con eso? Para que cuando yo realice la multiplicación
sé que el resultado me va a dar a al cubo menos b al cubo. Entonces, eso es lo que vamos a realizar ahora. Tengo por acá el límite cuando x tiende a 3 de x a la 2 más 6x raíz cúbica menos 3 entre x menos 3. X menos 3. Y ahora completo entonces con mi otro factor, con el que tengo subrayado en verde, ¿verdad? Entonces dice que a al cuadrado. ¿Quién es el a? El a es toda la raíz. Entonces la raíz x al cuadrado más 6x raíz cúbica. Todo eso elevado al cuadrado. Más a por b. Entonces a es la raíz, es a la 2 más 6x raíz cúbica por el b, que el b es 3, más ahora dice que el b al cuadrado. El b al cuadrado es 9, ¿verdad? 3 a la 2. 3 a la 2. 3 a la 2. Y igualmente, como lo decíamos en el anterior, abajo y arriba lo mismo. ¿Por qué abajo y arriba y abajo lo mismo? Porque estaba multiplicando por 1. Eso lo venía aquí para que no me quede tan feo. Entonces ahora abajo copiamos lo mismo, ¿verdad? X a la 2 más 6x raíz cúbica elevado a la 2 más x a la 2. No le cambio nada, ¿verdad? Es lo mismo. Raíz cúbica por 3 más, aquí lo puedo poner como 9. Voy a ponerlo como 9. Como 9. Y entonces, como les digo, eso se ve así tan feo, ¿verdad? Se ve todo feo. Pero, ¿qué va a pasar? Que eso tan feo que está por ahí, la parte de arriba sé que es el a menos b por a cuadrado más ab por b cuadrado. Cuando yo multiplique estos dos términos que estoy marcando en el color naranja, eso me da como resultado que el a al cubo menos b al cubo. El a es ¿quién? Otra vez, la raíz. La raíz cúbica elevado al cubo, se pierde la raíz, ¿verdad? Que eso es lo que yo quiero, eliminar esa raíz. Esa es la idea de racionalizar. Eliminar esa raíz. Eliminar la raíz. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Si elimino la raíz, me va a quedar lo que está dentro, o sea, el subradical, x al cuadrado más 6x. Menos por la fórmula, ¿verdad? Y ahora me dice que es el b al cubo. ¿Quién es el b? El b es 3. Entonces, 3 al cubo es 27, ¿verdad? 27. ¿Y qué pasa con lo de abajo? Lo de abajo lo copio igual. Recuerden que lo que yo quiero es que me salga mi factor problema, el x menos 3. El x menos 3. Entonces lo de abajo lo es igual, porque yo tengo mi factor problema ya, x menos 3. Multiplicado por qué? Por todo esto que está acá, por todo eso. O sea, eso lo volvemos a copiar igual. Solo que acá, yo para no copiarlo, podemos escribirlo así, como un asterisco, para no gastar tiempo en eso, ¿verdad? Ustedes igual lo pueden escribir así, asterisco. Nada más que indican que eso es asterisco. ¿Vale? Lo pueden escribir acá. ¿Está? Con unas llaves y así. Todo eso es al asterisco. Para no copiar nada. ¿Verdad? Eso lo vamos a ir arrastrando hasta el final. Igual en todos los problemas. ¿Qué pasa? Aún no nos ha salido el factor problema arriba, ¿verdad? Pero vemos que eso es una ¿qué? Es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Y entonces puedo aplicar 953, ¿verdad? Recuerden siempre verificar que no exista un factor común entre los valores, ¿verdad? Entre los valores y que el a siempre esté positivo.
Entonces ahí está bien, ¿verdad? Ahí está el lado positivo y, y no existe factor común entre los valores, ¿verdad? Entonces abajo lo voy a copiar igual, x menos 3 por el asterisco. Y entonces aquí cuando factoricemos nos va a quedar x menos 3 y x más 9, ¿verdad? Si no nos sale ese factor, el x menos 3, pues porque algo hicimos mal. Cancelo el x menos 3 y ahora el límite nos va a quedar el límite cuando x tiende a 3 de qué? De x más 9 sobre el asterisco. Y como ya eliminé mi factor problema, entonces simplemente llego y sustituyo x por 3 en la calculadora. Así como está, ¿verdad? Vamos a ver, no sé cuánto me va a dar por ahí. Entonces arriba nos va a dar 12, arriba sí está fácil, ¿verdad? 12 y abajo cuánto nos va a dar. Vamos a ver, pongamos la calculadora, a ver, ¿no? Para que vean cómo también realizamos la sustitución, ¿no? Todo eso que está ahí, igual, lo que cambiamos es 3 por x por 3, perdón. Entonces, vamos a ver. Vamos a dejar de compartir esa pantalla y ponemos la otra. Ahora sí, entonces tenemos 12, es más, todo acá como lo podríamos meter de una vez, toda la fracción. Vamos a ver cómo nos va con la calculadora. Vamos a ver, no recuerdo cómo quitar esto. Bueno, entonces tenemos una fracción, si lo puedo poner 3 más 9 y abajo nos va a quedar entonces paréntesis raíz cúbica de 3 a la 2 más 6 por 3, todo eso elevado a la 2 más raíz cúbica más raíz cúbica de que de x a la 2, lo mismo, ¿verdad? O sea, 3 a la 2 más 6 por 3 más 9. Ahora lo hago para que vean que lo metemos así en la calculadora. Como está ahí, le damos igual y eso es 4 novenos, ya simplificamos. Lo vamos a escribir ahora que el resultado es 4 novenos. Esto sería entonces acá 4 novenos. Y ese sería el resultado de nuestro límite. Bueno, entonces ya con estos límites, racionalizando o factorizando, vamos a obtener el resultado del valor. De forma intuitiva sería un poquito complicado y estar probando los valores cercanos a x, a 3 por derecha y a 3 por izquierda. Entonces, mejor de una vez racionalizando o de esa manera. Igualmente, como lo mencioné en una clase, intuitivamente solo vamos a probar cuando nos digan intuitivamente hallar el valor de ese límite, ¿no? Cuando nos dé una gráfica y que nos pidan aproximar los valores.
Recuerden que cualquier duda o pregunta la realizan, ¿verdad? Entonces creo que ¿hay alguna duda respecto a este problema? ¿Está claro? Ok, entonces, Está claro. ok, entonces, ¿qué pasa si tenemos en vez de aquí menos más en la raíz cúbica de x al cuadrado más 6x más 3? Igual, nada más que ahora tendríamos que utilizar la otra fórmula, la suma de cubos. La suma de cubos. La suma de cubos. Recuerden no quedarse con las dudas, ¿verdad? Pregunten siempre, esa es la idea. Ahora que me recuerdo, ahora con respecto a las tareas, recuerden que en las tareas puede ser que nosotros no hemos visto el tema, digamos, como creo que la tarea que está ahorita es de límites trigonométricos, no hemos llegado hasta ahí, ¿verdad? Pero para eso son las guías, para que ustedes vayan adelantando esa tarea, que ustedes puedan leer los videos y las prácticas y los ejercicios recomendados e intentar resolver la tarea, ¿verdad? Esa es la idea de la guía. Vean que la guía viene incompleta, todo lo que tienen que ir repasando, estudiar y un ejemplo de un problema muy parecido. De hecho, el ejemplo de la guía anterior era más complicado que en sí el problema que tenían que enviar como tarea. Entonces dice que límites con valor absoluto. Los límites con valor absoluto, lo único que hay que recordar es esto, la definición del valor absoluto, que eso lo tuvieron que ver. Si tenemos x menos a, o sea, donde a es un valor, es lo mismo x menos a si el a es mayor que 0. Es menos x menos a, o sea, negativo, si el x menos a es negativo, ¿verdad? Usualmente, aquí ya está despejado, usualmente uno lo que hace es decir x menos a es mayor o igual a 0. O x menos a es menor que 0. Y ahí es donde despejamos para x, ¿verdad? X mayor o igual a. Y usualmente, ¿verdad? Dejamos aquí x menos a. Usualmente dejamos acá estricto. Pero dejamos estricto. Abierto le dejamos. Y entonces, ¿cómo calculamos un límite que tenga con valor absoluto? Un límite que contenga valor absoluto, lo que tenemos que hacer es aplicar primero la definición del valor absoluto. Siempre, antes de iniciar. Entonces, vamos a ver. Por esto por acá, para que no. Entonces, si nos dicen calcule este límite, ¿qué habría que hacer primero? Ah, bueno, como tenemos un valor absoluto, lo primero es la definición. Eso es lo primero. Poner x menos 2 es igual a lo mismo a x menos 2 si x menos 2 es mayor o igual que 0. O si quieren lo pueden poner de una vez despejado. Es decir, de esta manera. X mayor o igual a 0, como está la definición de arriba. Mayor o igual a 2, perdón. Mayor o igual a 2. Y luego sería lo que está dentro negativo, entonces vamos a cambiarle el signo de una vez. Sería el x está positivo, entonces cambia negativo. Y el 2 que está negativo cambia a positivo. Si x, entonces como ya despejé de la parte de arriba, o sea, de esto que estoy resaltando en naranja, simplemente es lo mismo, solo ahora que menor. ¿Verdad? Menor que 2. Y entonces analizamos ahora el límite. El límite cuando x tiende a 2 es muy importante. Vean la tendencia del límite. El límite tiende a 2. Que este 2 es mi punto de ¿qué? Es mi punto de corte. O sea, ese 2 me está dando. Cuando es mayor que 2, tome algo. Cuando es menor que 2, tome otra cosa. ¿Verdad? ¿Eso para qué lo menciono? Porque aquí vamos a analizar límites laterales.
¿verdad? Digamos que 2.1 y aquí 1.9. Entonces yo voy a analizar ese límite. ¿Qué es lo que pasa? Sería x menos 2 y x a la 2 menos 4. Así directamente no lo podría analizar porque me doy cuenta que estoy en 2. Y en 2, si me acerco 2 por derecha y 2 por izquierda, voy a tomar valores distintos. Entonces tengo que analizar. Vamos a hacerlo por acá. Si me da espacio. No tengo espacio en la otra página. Entonces, analizo por izquierda o por derecha. El orden de izquierda o por derecha no importa. Entonces, lo importante es que indiquen por dónde vamos a trabajar. Voy a trabajar por derecha. Entonces, por derecha el valor absoluto, ¿qué sería? Por derecha sería 2.1. O sea, cuando x es mayor que 2. Sería el primer criterio. ¿Ah? Sería el primer criterio. Sería el primer criterio. Hable 1 y 2 ahí. Sería el primer criterio. Entonces el valor absoluto es x menos 2. Y x a la 2 menos 4. Voy a hacerlo paso por paso. ¿Qué pasa ahí? Yo me daría cuenta que ese límite es 0 sobre 0. 0 sobre 0, porque cuando evaluamos el 2, 2 menos 2, 0. 2 al cuadrado, 4 y 4 menos 4, 0. Listo, 0 sobre 0. Entonces 0 sobre 0, ¿qué tenemos que hacer? Factorizar en este caso, ¿verdad? Porque no hay raíces. Vean que el 2.1, ¿para qué lo escogí? Para darme cuenta si es el primer criterio o el segundo criterio. Creo que esto lo mencioné en la clase cuando estamos viendo límites laterales. Que siempre y cuando va a tener valor absoluto o una función por partes o a trozos, ¿verdad? No sé cómo le llamaron en el anterior. Entonces, tenemos que aplicar límites laterales, ¿verdad? Siempre y cuando ese punto o donde yo estoy analizando sea mi punto de corte. Mi punto es donde, bueno, después de este 2, toma ese valor. Antes de 2, tomas otro valor, ¿verdad? Ahí es el punto como de conflicto. Es el punto de conflicto. Entonces, ya sabemos que es 0 sobre 0, entonces factorizamos. Y vean que el término de abajo es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? El 4 lo puedo escribir como 2 a la 2. ¿Verdad? Siempre son las mismas que estamos utilizando. Eso sería x menos 2, x más 2 y x menos 2. Si alguien dice, ah bueno, no buscamos el factor problema. Si buscamos el factor problema, para que nos quede más claro, era x menos 2. Ese es el factor problema. Y está claro que nos salió. Cancelo acá. Y entonces ahora nos va a quedar el límite cuando x tiende a 2 por derecha de 1 entre x más 2. Como eliminé mi factor problema, simplemente ahora es evaluar. Y sustituye el x por 2 y 2 más 2 es 4. Entonces el resultado final sería un cuarto. Ahora analizo por la izquierda. Ahora vamos a analizar por la izquierda. Por la izquierda el valor absoluto es x menos 2, perdón, menos x más 2. Menos x más 2. Menos x más 2. Voy a tener el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de el valor absoluto, que es igual a menos x más 2 entre x al cuadrado más 4, pero yo sé que eso lo tengo que factorizar y ya lo tengo factorizado. Entonces lo copio nada más, ya factorizado. Entonces va a quedar el límite cuando x tiende a 2 por izquierda. Si notamos, ¿qué va a pasar? X más 2 y x menos 2. Como el ejemplo que resolví en la clase anterior, el factor que está acá se parece mucho a ese, ¿verdad? Solo que ¿qué? De signos contrarios. Entonces el truquito es sacar negativo. Negativo a factor común y nos va a quedar x menos 2. Y ahora sí puedo cancelar x menos 2 con x menos 2. Y nos va a quedar el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de menos 1 entre x más 2. Que evaluando el límite, eso es menos un cuarto. Menos un cuarto, ¿verdad?
¿Qué podemos decir entonces como conclusión? Podríamos decir que el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, vamos a ver si le puse nombre, creo que no. No, vamos a decir que esto es eso es mi función f de x, para no copiarlo todo. F de x no existe. ¿Por qué no existe? Bueno, por el teorema, ¿verdad? Si por izquierda y por derecha nos dan distintos, entonces el límite global no existe. Acá la ponemos, no existe. No existe. No va a existir. Ahí no existe nuestro límite. Entonces ahí terminamos con el problema de ese valor absoluto. Entonces vamos a ver si... ¿Dónde está la regla? Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora si voy a poner algo como esto? Porque a veces nos preguntan esto que es como un truquillo. El límite cuando x tiende, por ejemplo, a 0. Digamos que a 0 de la misma función. O sea, el valor absoluto de x más 2 y x a la 2 más menos 4 era. Menos 4. Entonces, con esta misma función, me voy a volver un poco acá. Ahí está la regla. No apareció en la otra. Claro. Con la misma, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ahora mi límite lo voy a analizar en 0. Si analizo por derecha y por izquierda, ¿qué va a tener? 0.1, ¿verdad? Y igual por acá, ¿verdad? Menos 0.1, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Que si yo analizo por izquierda o por derecha, ¿cuál es mi partición en esta recta? ¿O cuál es el valor que está afectando? El 2, ¿verdad? Porque mi función de 2 tome algo. Si es menor que 2, tome un valor. Si es mayor que 2, tome otro valor. Pero acá, cuando estoy analizando aquí en 0, siempre me estoy manteniendo en qué intervalo. Cuando el x es menor que 2. Es decir, en este caso no tendría que calcular un límite por izquierda ni por derecha, porque siempre me estoy manteniendo ahí. Porque recuerden que el valor que estoy tomando es cercano a 0. Es más, si yo tomo el 1 que está más cercano a 2, siempre igual se va a mantener a la izquierda del 2. Recuerden que cuando todos los valores son muy pequeñitos, ¿verdad? 0,0001. Yo pongo 0.1 para que quede más claro. Entonces, en ese caso, se tomaría el segundo criterio y puedo calcular el límite global. Sería el límite cuando x tiende a 0 de menos x. Creo que lo copié mal, vamos a ver el otro. Era x menos 2, ¿no? X menos 2 era acá. X menos 2. Y entonces aquí x más 2. ¿no? Y entonces aquí es x a la 2 menos 4. ¿Verdad? Entonces, en este caso sabemos que no hay factor problema, ¿verdad? Porque en teoría el factor problema sería x, ¿verdad? Pero si nosotros evaluamos directamente, nos va a quedar 0 en el denominador. Entonces este límite es por sustitución directa. ¿no? Es más sencillo porque no estamos trabajando directamente en mi factor problema. Esto aquí sería menos un medio. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante analizar sobre el factor que yo estoy trabajando, el factor que vamos trabajando. Y entonces ahí igual con los límites con valor absoluto.
La idea siempre es analizar esto acá de primero. Y listo, ya se nos va a convertir en un límite sencillo de resolver. Siempre es el primer paso. Límites con valor absoluto o límites que contengan funciones por partes, funciones a trozos. Entonces vamos a aplicar límites laterales. Siempre y cuando estemos calculando el límite en su punto de conflicto. Vean que este límite dice que analizamos en x igual a 3. O sea, cuando x tiende a 3. Pero ese punto de conflicto es x a 1. X menor que 1 o x mayor que 1. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, yo estoy analizando en 3 mi límite, pero tengo el 1 por acá, digamos, por izquierda o por derecha. Entonces, eso se mantiene ¿dónde? Eso se mantiene a la derecha del 1. Significa que vamos a trabajar solamente con ese criterio. Eso significa que vamos a trabajar solamente con ese criterio. Cuando realicemos el cambio de límite va a ser el límite cuando x tiende a 3, lo puedo calcular globalmente de x menos 6. ¿De quién? De 2 menos, ojo, menos acá. Y aquí le podemos cambiar el signo, que sería entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a ponerlo acá, mejor con el menos por fuera, para que menos con menos se nos cancele. 1 menos x, ¿verdad? Y nos va a quedar el límite cuando x tiende a 3 de 2x menos 6 entre 2 menos con menos más 1 menos x. Y vamos a ver qué pasa acá, si igualmente tengo un factor problema o no. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 3. Arriba hay un factor común, que es 2, x menos 3. Entre, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar 2 más 1, 3. Nos va a quedar 3 menos x, ¿verdad? 3 menos x. Es el mismo factor que está arriba, ¿verdad? De x menos 3, pero con signos contrarios. Entonces le saco factor común de una vez a negativo, para que me quede x menos 3. Que ese era el factor problema que en este caso sí nos queda, ¿verdad? X menos 3, si lo buscamos acá. Recuerden que el factor problema no es obligado a buscarlo, sino simplemente yo se los pongo para que vean que es una guía que generalmente cuando nos da 0 sobre 0, ese valor nos va a salir ahí, el factor problema, ¿verdad? Entonces puedo cancelar x menos 3 y x menos 3. Y nos queda un límite bien sencillo, que es el límite cuando x tiende a 3 de 2 entre 1, que es el límite de una constante y ese límite es menos 2. Ese límite es menos 2. ¿Sí? ¿Vamos bien o hay alguna duda por el momento? Vamos bien, entonces. Recuerden que cualquier duda preguntan, ¿verdad? No hay dudas, entonces continuamos por ahí. Vamos a ver. Y entonces, ya tenemos límites que podemos resolver por racionalización y factorización. Vamos a hacer un método que se llama cambio de variable. ¿Qué es la idea de cambio de variable? El cambio de variable es cambiar una expresión que es muy complicada o se ve complicada para generar una expresión más sencilla, ¿verdad? Usualmente, bueno, no sé cómo se explicaron en informática, tal vez de esta forma, cuando ustedes tenían P implica Q y R algo así, no se veía muy bien,
Yo usualmente les digo a mis estudiantes que tomen esto como un A y el otro lo dejan como un R. Así se ven más fáciles las propiedades de aplicar mostones, silogismo disyuntivo, etcétera. Todas las propiedades. Entonces es un cambio que nosotros hacemos para facilitar simplemente, ¿verdad? Aquí igual entonces. Cambios para facilitar es el cambio de variable, ¿verdad? O que no llevo un límite más sencillo que podemos factorizar. Si nosotros vemos este límite, entonces tenemos una raíz cúbica y una raíz cuadrada. Y si lo evaluamos nos va a dar 0 sobre 0. 0 sobre 0. Vamos a cambiar de acá. 0 sobre 0. 0 sobre 0. O sea, de factorización o racionalización. Como son raíces, podríamos racionalizar. Ojo acá, vienen dos raíces. Viene raíz cúbica y raíz cuadrada. ¿Qué pensaríamos? Que tengo que racionalizar dos veces. Dos veces. Una para la raíz cúbica y otra para la raíz cuadrada. Una con la resta de cubos, porque aquí hay un menos. Y con la diferencia de cuadrados, porque es una raíz cuadrada. O sea, racionalizar dos veces. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces es muy tedioso. Se puede hacer, pero a veces se complica un poquito. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable para que nos quede más sencillo. ¿Cuál es la idea general? Siempre la idea general es eliminar la raíz, ¿verdad? Eliminar la raíz. Entonces, debemos escoger un cambio de variable tanto que se elimine la raíz cúbica y la raíz de 2. Entonces, en este caso vamos a escoger el 6. Vamos a escoger el 6. Entonces, si yo tomo, como nos dice acá, se desea sustituir la expresión 1 más y por otra que tenga tanto raíz cúbica como raíz cuadrada. Eso para que se elimine. Luego, entonces sea u más y igual a u6. Ven que estoy agregando una variable nueva, ¿verdad? U a la 6. Y entonces nos dice, observe que la raíz sexta de u es c al cubo, etc. Entonces simplemente eso es para eliminar o para que nos salga correctamente la raíz, que se elimine ambas raíces, ¿verdad? Entonces tendríamos el límite cuando y tiende a 0. En este caso la variable es y. ¿De quién? De la raíz cúbica de 1 más y. Pero 1 más y es ¿quién? 1 más y es u a la 6, ¿verdad? U a la 6. Vamos, ahorita corregimos un error por ahí que tenemos. Y tenemos raíz cúbica de u a la 6 menos 1. Solo cambio en la parte de mi cambio de variable, valga la redundancia, ¿verdad? El 1 todo lo se mantiene igual, 1 menos, ahora raíz cuadrada, y viene otra vez el 1 más y, pero el 1 más y es u a la 6. U a la 6. Entonces algo muy importante, vamos a corregir el error que tenemos por acá. Cuando yo cambio mi límite a otra variable, o sea, cuando realizo cambio de variable o sustitución, todo mi nuevo límite tiene que quedar en mi nueva variable. Todo lo que está aquí adentro en variable u. Variable u. O la variable que utilicen. U, W, la que quieran. Z, Y en el caso que el límite tenga X. Y al igual que acá, que la tendencia. La tendencia la debemos cambiar en términos de u. Eso es muy importante. Entonces acá, como ya lo copié, está incorrecto. Y tiende a 0. No. Ahí tenemos que cambiar en términos de u. Vamos a buscar a qué tiende u. ¿Cómo buscamos eso? Entonces escribimos esto. Sabemos que y tiende a qué? Y tiende a 0. Y sabemos además que mi cambio de variable es u a la 6 igual a 1 más y. Entonces como y tiende a 0, podemos sustituir y igual a 0 para hallar la tendencia. Y igual a 0. Entonces u a la 6 es igual a 1 más 0. ¿Por qué 0? Porque y tiende a 0. Si y tiende a 2, cambio el y por 2. Si y tiende a 1, y por 1, etc. Depende de la tendencia.
Y entonces vamos a ver, creo que por aquí hay un problema. Entonces tendríamos u a la 6 más u a la 6, perdón, igual a 1 más 0. Que eso entonces nos va a quedar como u a la 6 igual a 1. Y despejamos para u. Sacamos la raíz sexta. La raíz sexta de 1 es 1. Entonces u es igual a 1. Lo que quiere decir que u tiende a 1. Sabemos que y tiende a 0. U a la 6 es igual a 1 más y. Entonces u tiende a 1. U tiende a 1. Entonces esa es nuestra nueva tendencia. U tiende a 1. Ya todo nuestro límite quedó en términos de la nueva variable. Términos de la variable u. Y entonces simplificamos. Palabra límite. Recuerden que si escriben límite tienen que ir escribiendo límite siempre. Si no lo escriben, ahí les voy a bajar puntos. Entonces, raíz cúbica, sacamos acá. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 6? Cabe 2 veces. Aquí entonces va a quedar u a la 2 menos 1. 1 menos, ¿cuántas veces cabe el 2? En el 6 cabe 3 veces, u a la 3. Si nosotros evaluamos el límite nos da 0 sobre 0. ¿Verdad? Entonces acá lo que tengo que hacer ahora es factorizar. Factorizamos, diferencia de cuadrados, 1 menos u menos 1 y u más 1. Y el de abajo es una resta de cubos, ¿verdad? Que sería 1 menos u, 1 más 1 por u, que es u, más u a la 2. U a la 2. Y si nosotros queremos buscar, como siempre lo indico, el factor problema de acá al inicio era u menos 1. Ese era nuestro factor problema. A ver si nos salió. U menos 1 lo tenemos en el numerador y casi lo tenemos en el denominador, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de signo. Pues voy a cambiarlo acá. Voy a poner menos, menos acá y más. Saco menos a factor común. Ahora sí. Los tenemos iguales y cancelamos este con este. Y listo, se nos canceló el factor problema. Ahora simplemente es evaluar nuestro límite. Si evaluamos nuestro límite, el resultado nos va a dar en el numerador 2 y en el denominador 3. Entonces el límite es 2 tercios. Entonces por lo tanto podríamos escribir que el límite cuando y tiende a 0 de 1 más y raíz cúbica menos 1 entre 1 menos raíz cuadrada de 1 más y es igual a 2 tercios. Es igual a 2 tercios, ¿verdad? A ver. Sí. Es igual a 2 tercios. Listo. ¿Sí? En este caso el cambio de variable lo podemos resolver también por límites trigonométricos, racionalizando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si acá en vez de un 3 era un 5 y aquí un 7? ¿Verdad? Y ahí tendríamos problemas porque también podríamos racionalizarlo, pero ya las fórmulas de las 5 y 7 son bien largas. Entonces ahí haríamos un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? Que nos sirva tanto para el 5 y para el 7, que es simplemente multiplicar 5 por 7, que es 35. Ese va a ser nuestro cambio de variable. U igual a u a la 35 igual a 1 más y. Y listo, resolvemos igual. ¿Verdad? En el caso que fueran índices distintos. Entonces ahora que vamos a pasar a límites trigonométricos.
Límites trigonométricos, obviamente vamos a tener funciones trigonométricas, ¿verdad? Igual, siempre la misma idea. Acá en lo que nos habla un poquito de radianes, eso no lo vamos a necesitar mucho, pero es para que se recuerde un poquito de teoría, ¿verdad? Que es un radián, etcétera. Y ahora lo que viene aquí dentro del seno y coseno son ángulos. Recuerden que si ustedes escriben esto, eso no significa nada. Si ustedes no escriben eso, no significa nada. Si escriben esto, aprovecho una vez, si escriben esto, no significa nada. Si escriben esto, no significa nada. Siempre tienen que poner aquí un ángulo, ya sea el x, el alfa, lo que sea. Seno de x, tangente de x, logaritmo natural de x, el logaritmo de x. Y esto acá, eso es una L, no una I, porque a veces lo escriben así. Lo escriben así. Lo escriben así. Es una L, L de logaritmo, L de logaritmo, no logaritmo, ¿verdad? Porque siempre tienen ese error. Luego con ese error de escritura. Ahora sí, entramos de lleno a límites trigonométricos. Ese fue un ejemplo que hicimos en la clase anterior. Que no arregle la página. Vamos a ver. Y entonces aquí tomamos ya como base que tenemos este límite. Recordemos según las fórmulas que vimos al inicio. El límite cuando x tiende a 0 de seno de kx de x es igual a k, ¿verdad? Donde k pertenece a R. Vamos a resolver el ejemplo 1.35, que está en el mercado ahí como ese ejemplo. Entonces, si notan, ese ejemplo también es un límite básico, solo que ese lo vamos a resolver para la estrategia de solución. Este que está acá, igual lo vamos a tomar como un límite básico, ¿sí? Esto aparece ahí. Entonces, resolver ese límite, ¿qué? Primero un límite trigonométrico, nos fijamos que tiende a 0. Ah, bueno, tiende a 0, entonces, listo, evalúo. Siempre se va a evaluar un límite. ¿Qué nos va a dar acá? Si yo evalúo, nos va a dar 0 sobre 0. Coseno de 0 es 1. 1 menos 1, 0. Y y0 es 0. 0 sobre 0. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí tendríamos que factorizar o racionalizar. ¿Qué es lo que pasa? Que mi factor problema aquí no es tan sencillo verlo, porque yo puedo poner y. Ese sería mi factor problema, ¿verdad? Pero entonces digo, me tiene que salir una y tanto arriba como abajo. Entonces mi factor problema yo lo voy a eliminar con estos límites básicos. Con el límite que tengo aquí por la derecha. Esquina superior derecha. Con esos límites. Porque la variable siempre está dentro de la función trigonométrica. Seno de y, coseno de x. Entonces no lo puedo eliminar así de fácil. Aquí no es tan fácil ver el factor problema, ¿verdad? Entonces, y ahora lo que ya vamos a factorizar va a ser aplicar nuestras identidades trigonométricas. Entonces, aquí no hay ninguna identidad trigonométrica, ¿verdad? No puedo aplicar ninguna identidad trigonométrica. No puedo aplicar ninguna identidad trigonométrica. Pero entonces, yo digo, bueno, estamos en trigonometría. Voy a obligarme a aplicar una identidad trigonométrica porque quiero que este límite que está acá me genere este límite o uno parecido a ese. Porque es el que yo conozco. Es el que yo conozco. Esto no importa acá que él x tienda a 0 o y tienda a 0. Pero la variable es muda de matemáticas. No importa si es y, si es h, lo que sea, ¿verdad? Entonces, para aplicar identidades trigonométricas, ¿qué tiene que pasar? Tengo que tener el coseno al cuadrado, el secante al cuadrado, el seno al cuadrado, el tangente al cuadrado, etc. ¿Verdad? Entonces, me voy a generar ese cuadrado de esta forma, racionalizando. Voy a llamarlo así, racionalizando, para seguir con la misma idea de que 0 sobre 0, racionalizo o factorizo, aunque no existan raíces. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar por el conjugado de este valor.
aunque no existan raíces, pero voy a multiplicar por el conjugado, que es lo mismo que realizamos la misma operación cuando estamos racionalizando, ¿verdad? Multiplico por lo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé que esto es A menos B y esto es A más B. Y entonces, según la diferencia cuadrada, A menos B por A más B es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Y entonces ahí me voy a agregar ese cuadrado que yo necesito por ahí. Vamos a ver qué va a pasar. Tengo el límite cuando y tiende a 0. Y lo de arriba es la diferencia cuadrada. O sea, 1 al cuadrado es 1 menos coseno de y. Pero coseno de y al cuadrado, ¿verdad? Porque me dice que tengo que elevar el b a la 2. Entonces, coseno al cuadrado de y. Y lo de abajo igual. Lo de abajo lo copio igual. Y, paréntesis, porque es un binomio. 1 más coseno de y. Si usted no pone el paréntesis, esto es otra cosa, ¿verdad? Entonces tiene que poner los paréntesis. ¿Sí? Es como decir y por una y. Nos va a quedar y más coseno de y. ¿Sí? Entonces tiene que poner los paréntesis. Y entonces, lo que tenemos arriba es una identidad trigonométrica que es seno. Seno al cuadrado. Entonces voy a copiarlo hacia la derecha para que me dé espacio. Es igual al límite 0 de seno al cuadrado. Bueno, creo que me da espacio, es que me gusta más hacia abajo. Siempre cuando copien matemáticas para hallar un orden, siempre intente llevarlo hacia abajo. Y después lo hago hacia la derecha. Y con los iguales para tener un orden. Seno a la 2 de y. Entre y de 1 más coseno de y. ¿Quién es a grandes rasgos el que me genera el problema? El y, ¿verdad? Porque si y tiende a 0, esto es 0, ¿verdad? Y esto que está acá, ¿cuánto nos va a dar? Coseno de 0 es 1. 1 más 1 es 2. Entonces lo que tendría que eliminar o ver cómo elimino es ese y. Entonces, esto lo voy a acomodar de esta forma. Voy a acomodarlo como el límite cuando y tiende a 0 de seno de y entre y. ¿Por qué así? Porque yo sé que este límite que está acá, ese que tengo ahí, es el límite básico. Cuando el k toma el valor de 1. Es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x igual a 1. Cuando k toma el valor de 1. Ah, bueno, ¿y qué pasa con lo demás? De ahí no pasa nada, lo multiplico. Multiplicador porque tenía seno al cuadrado. Acá me sobra un seno de y. Y entre 1 más coseno de y. Vean que si notan, nos concentramos en trabajar sobre mi problema. Identifico el problema y trabajo sobre ese problema. ¿Sí? Y entonces ya puedo calcular mi límite. Porque esto que está acá es... No cambié color. Ese que está acá es mi límite básico. Es el límite básico. ¿Verdad? ¿Ven? Paso por paso, ¿qué tendríamos que hacer? Escribir el límite de y tiende a 0 de seno de y entre y por el límite cuando y tiende a 0 de seno de y entre 1 más coseno de y. Aplicar la propiedad de producto de límites. Solo que como mencioné en esa clase, si lo hacemos así, vamos a tomar un montón de tiempo. Entonces ya nosotros lo aplicamos suponiendo eso. Entonces, ya ese límite sabemos que es 1 porque k vale 1. 1 por, y evalúo seno de 0 entre 1 más coseno de 0. Que seno de 0, ¿cuánto es seno de 0? Seno de 0 es 0, ¿verdad? Y entonces el resultado final nos va a dar 0. El resultado de ese límite es 0. ¿Qué será el resultado que teníamos en las hojas, verdad? Bueno, lo teníamos con x.
copiarlo en otro color. Se me olvidó. Que lo teníamos con X, ¿verdad? Pero como mencioné, la variable es nueva. El límite cuando X tiende a 0 de 1 menos coseno, voy a ponerlo en general, coseno de kx entre x es igual a 0, donde k pertenece a r, o sea, k es una constante, k es un número real. Además vean que el límite tiende a x, lo que quiere decir que lo que no tenga x es constante. En este caso vean, el límite tiende a y, entonces lo que no tenga y es constante. Recuerden que la tendencia me indica quién es mi variable. Entonces, esos dos resultados son muy importantes para límites trigonométricos. Si él no tiende a 0, es de fijo que vamos a tener que hacer un cambio de variable. Si un límite trigonométrico no tiende a 0, tenemos que realizar un cambio de variable. Tenemos que realizar un cambio de variable. Si tiende a 0, seguramente es directamente aplicar una identidad o una sustitución directa. ¿Qué sustitución directa? Por lo general no nos va a quedar. ¿Está claro ese o hay alguna duda? Profe, no entendí muy bien cuando Ajá. cambió el coseno arriba a seno 2. Digamos, ¿por qué se dio ese cambio? Ok, eso es por las identidades. Aquí, dos puntos importantes. Vamos a ver. Punto importante es lo que se va a desarrollar aquí en verde. Esto acá es muy importante. Eso se utiliza mucho, mucho en estos límites. Ese truco para generar este. 1 menos coseno cuadrado. Y ese 1 menos coseno cuadrado, que es la pregunta, voy a escribirlo aquí en color azul, se ve un poquito colorido, pero eso está en las fórmulas, es 1. Bueno, antes. Las fórmulas, como les dije, yo no se las di todas porque van a ser un montón. La fórmula que ustedes tienen en las hojas son seno al cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, ¿verdad? Pero entonces de aquí yo puedo despejar el seno cuadrado. Entonces cuando yo tenga 1 menos coseno cuadrado, eso lo puedo cambiar por seno cuadrado. Eso fue el pase que hicimos ahí. Es la identidad trigonométrica. 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado, ¿verdad? Yo en las hojas les puse esta, seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿verdad? Si no se va a hacer un montón, al final es un despeje, por eso siempre les pongo eso, la original. Y si quiero saber quién es el coseno cuadrado, simplemente despejo para el coseno cuadrado, que es 1 menos seno cuadrado de x. 1 menos coseno cuadrado es seno al cuadrado de y. Este fue el paso que utilizamos ahí. Una identidad trigonométrica, ¿sí? Eso es lo que les digo que tienen que ir manejando bien. Ya a partir de ahora tienen que ir viendo esas identidades para saber cuándo aplicarla. Y este truquito de cómo generarla, cómo generar esa identidad. Si nosotros vamos al inicio del límite, en ese límite no podíamos hacer nada, no podíamos factorizar nada. Porque lo tengo 1 menos coseno de y entre y. El coseno es lo más básico que hay y el seno en funciones trigonométricas. Y lo tengo 0 sobre 0. Si lo evalúo directamente, no hay resultado del límite, ¿verdad? Porque el denominador es 0. Entonces lo que hice fue generarme esa identidad. ¿Cómo la generé? Multipliqué por el conjugado de 1 menos coseno de y, que era el 1 más coseno de y. Con eso me generó el término 1 menos coseno al cuadrado de y. Y yo sé que por las identidades trigonométricas, 1 menos coseno al cuadrado de y es seno cuadrado. De ahí es donde sale el seno cuadrado. ¿Sí? ¿Está claro? Recuerden, esa hoja de las identidades ya está ahí en Teams, en la carpeta en Teams, donde dice primer parcial. De hecho, se las envié ahorita aquí bueno, al inicio, por el chat ahí, por si no la habían visto. Dice fórmulas notables y otros. Eso está por ahí, para que la revisen. Profe, una preguntita. Ajá, esa pregunta, ¿cuál sería la pregunta? Profe, antes de dar el resultado 0,
en la parte del denominador que dice 1 más coseno igual a 0, entre paréntesis. 1 más coseno. Ajá, entre 0, que está entre paréntesis. Y vamos a ver. Esto por acá, lo estoy señalando en rojo, eso. No, el que está antecito de dar el resultado, que da 0, ya el puro final. Ah, ok, ok. Este entonces, acá. Ese. Ajá, ¿Sí? ¿Qué dos tiene? no, ajá, ese mismo, ajá. Ajá. Ok, en esa parte, una pregunta, cuando es coseno entre 0, es igual a 1. Ajá, coseno es cero. Coseno de cero es uno. Ajá, ajá, ok, coseno es 0 y entonces, y 1 más 1 sería 2. Dos, exacto, sí. Ok, entonces sí, dividido, entonces eso tendríamos que dividirlo entre 0 y el resultado, por eso es que va a dar 0. Sí, por eso, Eso sí. ya todo esto ustedes, cuando, recuerden eso, cuando mi factor problema es quién era el Y, ¿verdad? Ya cuando ustedes ven la parte en naranja, ya eso usted todo lo puede meter en la calculadora. Pueden meter uno y escribirlo así, como yo lo escribí. Seno de cero y uno más coseno de cero. Ya eso lo puede meter en la calculadora. Si lo quiere hacer paso por paso, ¿qué sería? Uno por seno de cero es cero, ¿verdad? Y como estamos hablando es uno más coseno de cero es uno. Y entonces sería uno por cero es cero. Y uno más uno es 2. Y cero entre algo es cero. Sí. Exacto. Entonces por eso es que nos da cero ahí. Ah, o- ok, ¿Sí? ok, sí, es que lo hizo directo, Sí, lo hicimos entonces. directo, pero por lo que digo, Ok, esto que ok, está acá lo pueden meter ustedes en la calculadora directamente. ¿Sí? ok, Aquello, gracias, algo profe. importante, ahora que mencionamos esto de la calculadora, cuando trajemos con límites trigonométricos y lo queremos meter a la calculadora, deben pasarla a radianes. La calculadora, trabajarla en radianes. A menos que cambien todo a grados, ¿verdad? Pero usualmente trabajamos en radianes, entonces todo en radianes siempre, todo en radianes. Aquí no afecta porque es el cero, entonces por eso no afecta. ¿Sí? ¿Está claro, sí? Vamos a resolver el siguiente, vamos a resolver este y otro más, a ver, da tiempo. Entonces en este tenemos el límite cuando x tiende a cero de tangente x menos seno x entre x al cubo. X tiende a cero, ¿verdad? ¿Qué significa? No tengo que hacer un cambio de variable. Seguramente es un límite directo o tengo que hacer unas factorizaciones o unos trucos algebraicos, ¿verdad? Si yo evalúo, me voy a dar cuenta que esto nos va a dar cero. ¿Ah? Tangente de cero es cero y seno es cero, cero. Cero menos cero, cero. Y cero al cubo es cero. Cero. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Dejarlo en lo más básico. Nos dice, el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos seno de x entre x al cubo es igual a ¿qué? Uso la identidad. El tangente de x lo cambio por seno de x entre coseno de x. ¿Sí? Seno x lo dejo entre el tangente de x. Seno x entre coseno de x. Perdón. Tangente lo cambio por seno de x entre coseno de x. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, porque ahora, ahí arriba, en el numerador tengo ¿qué? Tengo dos fracciones. Tengo dos fracciones. Tengo seno de x entre x y seno de x entre 1. Entonces puedo restar esas fracciones. Ya tengo algo que hacer. Al inicio no tenía nada, no pude hacer nada. Entonces, vamos a realizar esa suma. Si realizo esa suma, nos va a quedar entonces. Recuerden que es acá cruz. Pero se puede hacer. Está muy pequeñito esto aquí. Uno y aquí un cruz. Y así, ¿verdad? Como han dicho otros estudiantes, la carita feliz, como dicen algunos, ¿verdad? Y entonces sería seno de x por 1 es seno de x. Menos, pongo el signo, y seno de x por coseno de x es seno de x por coseno de x. Ahí no hay nada que hacer. Eso dividido entre
entre coseno de x por 1. Coseno de x por 1 es coseno de x. Solo con la mano. Coseno de x. Y todo eso dividido entre x al cubo. Vean que el x al cubo no lo toqué nunca. No me apareció la regla ya. Para que no me quede ahí tan chueca la línea. Y eso es x al cubo. Entonces usualmente yo le pongo esto cuando es la fracción principal. Eso es simplemente para recordarme que esa es la fracción principal, ¿verdad? Que ese es el divisor. Les pongo acá, divisor de mis fracciones. ¿Sí? No es necesario ponerle eso. Ahora, ¿qué gano con eso? Tengo que ver cómo factorizamos esos términos que están por ahí, ¿verdad? Multipliqué acá el seno de x por 1 y menos seno de x por coseno de x. Y nos queda el coseno ahí. Vean que mi factor problema, ¿quién sería? Mi factor problema sería x al cubo. Ese x al cubo hay que eliminarlo de cierta manera, ¿verdad? Entonces, vean que aquí arriba hay un ¿qué? Hay un factor común. Vamos a explicar primero extremos por extremos y medios por medios, para que quede más claro. Acá tenemos un 1, esto es un extremo, esto es un medio y aquí es un extremo, ¿verdad? Entonces acá los medios quedan abajo y los extremos quedan arriba. Los extremos quedan arriba, seno de x menos seno de x por coseno de x entre los medios que son x al cubo y coseno de x, ¿verdad? Entonces arriba voy a sacar a factor común ¿qué? Un seno entre este término y este término. Vean que lo que ganamos al hacer esa suma fue que se generó solo una fracción, ¿verdad? Eso es lo que estamos ganando ahí. Entonces, saco a factor común ese seno. Me va a quedar seno de x por 1 menos coseno de x. Entre x al cubo por coseno de x. ¿Sí? Entonces, si somos observadores, ¿qué pasa si yo en vez de un x al cubo tengo un x? Así. Esto que está acá, ¿quién es? Voy a escribirlo en otro color. Resaltarlo en otro color, en verde. ¿Quién sería eso? Eso sería mi límite básico. El límite cuando x tiende a 0 es seno de x entre x, ¿verdad? Ese es el límite básico. Y ya estaría el límite resuelto, porque ese era mi problema. Porque coseno de 0 es 1. Entonces no hay problema en el denominador. Recuerden que el problema es si el denominador es 0. Eso es lo que yo quiero eliminar. ¿Sí? Entonces, bueno, el problema es que aquí no es un x, sino es x al cuadrado, x al cubo. Si lo veo así, me estarían sobrando ¿cuántas x? 2, ¿verdad? Me estarían sobrando 2x. Me estarían sobrando 2x. Un x y un x a la 2. ¿Cómo me genero eso? Si nos devolvemos al ejemplo anterior, por eso es que este ejemplo me gusta hacerlo. ¿Qué pasa cuando tengo 1 menos coseno? Puedo hacer este truquito, multiplicar por el conjugado y nos va a salir ¿quién? Nos va a salir 1 menos coseno al cuadrado y 1 menos coseno al cuadrado lo cambio por seno al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer ahí. Voy a multiplicar ahora aquí por el conjugado. Por el conjugado de 1 más coseno de x. Entre 1 más coseno de x. Porque yo sé que este término y ese término es mi diferencia de cuadrados. Es la diferencia de cuadrados. Otra vez. El mismo truco. Pero le digo que ese truco es muy usual acá. Para generarme ese seno al cuadrado. Eso es lo que quiero. Generarme el seno al cuadrado. Y entonces nos va a quedar
el límite cuando x tiende a 0 de seno de x. ¿Por qué? Por seno a la 2 de x. Eso dividido entre lo de abajo, que igual x al cubo por coseno de x por, abro paréntesis porque este tiene dos términos, es un binomio, 1 más coseno de x. Y ahora sí, ahí están, se recuerdan que cuando borré el x al cubo me están sobrando 2x, y esas 2x van con el seno al cuadrado. El seno al cuadrado. El seno al cuadrado. Entonces, vamos a ver. Ya ahí tenemos el límite resuelto. Voy a copiarlo ahí, creo que me da chance aquí. Ya no hay nada que hacer acá. Límite. Límite cuando x tiende a 0 de seno al cubo de x entre x al cubo por, lo separo simplemente para que se vea más claro, coseno de x por 1 más coseno de x. Si ven aquí que este paréntesis queda un poquito feo. Y esto que voy a marcar en naranja eso es un 3. No sé por qué me cuesta tanto hacer el 3 acá. Esto que voy a marcar en naranja, eso es el límite básico. Otra vez. ¿Por qué el límite básico? Alguien que me diga quién es, por qué es el límite básico. Si está el cubo y el x al cubo, ¿verdad? Alguien que me diga eso mientras yo copio acá el resultado, que nos va a dar el resultado final. Sería un medio, ¿no? Sería un medio ahí. ¿Por qué ese límite es el límite básico también? Ahí puse los resultados. Recuerden que aquí luego ya cuando elimine el factor problema puedo sustituir directamente. Seno al cubo entre x al cubo es 1. Luego coseno de 0 es 1. Y coseno de 0 es 1. Y 1 más 1 es 2. Y cuando multiplique todo eso es un medio. ¿Verdad? Bueno, ¿por qué ese seno al cubo entre x al cubo es 1? Porque es como aplicar la propiedad de... Vamos a escribirlo aquí en rojo. ¿Ah? Otra es la propiedad multiplicativa. Si yo tengo x a la 0, voy a hacerlo con x a la 2, para que no salga muy largo. X a la 2 entre x a la 2. Eso lo puedo escribir como seno x entre x por seno x entre x. Y ahora aplicando la propiedad de límite, límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x por límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x. Y cada límite de eso es igual a 1. 1 por 1, 1 por 1. Igual pasa si es al cubo. Si es al cubo sería 3 veces lo mismo. Si es a la 4, 4 veces lo mismo. Si es a la 7, 7 veces lo mismo. 7 veces lo mismo. ¿Sí? Profe, y una pregunta, ¿qué pasaría si un ejemplo en la parte del numerador, ¿verdad? Que es seno a la x por seno a la x, todo eso, ¿verdad? Al final va a dar 1, ¿verdad? Como Sí, resultado. exacto, sí. Ok, ¿qué pasaría si tenemos seno a la x arriba y seno a la x abajo también? ¿Se podría o no sé? Seno la x abajo y seno la x arriba. Ajá, no sé, digo yo, Ah, bueno, no. se podría. Bueno, en ese caso los cancelas porque es lo mismo. Ok, Sí, ok. porque usted me está diciendo el seno de x. Es el seno de Ajá, x, ¿verdad? ok. Simplemente lo cancelaríamos y Sí, listo. porque es el mismo término, exacto, es el mismo término. Cancela y eso es Ok, 1. ¿Sí? Porque es el mismo ok. término. Exacto.
¿Está claro? ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre este límite? Recuerden, lo que se ve rojo, en rojo, en verde, en otros colores, es como notas o cosillas ahí que resaltamos, ¿verdad? O resultados, como aquí el 1 que está en verde, son cosillas. Lo que sería parte del límite es todo lo que está en negro, ¿verdad? Otros colores son cálculos que ustedes tienen que hacer o notas. Como cuando hablamos que ahí puse 1 y 2, eso lo hacen con la calculadora. Entonces, bueno, si está claro, si no tiene más preguntas, pasamos al siguiente para finalizar. Creo que vamos a tomar un poquito de tiempo más, pero es para que tengan nota. Todos los límites trigonométricos, después de estos, va a ser la misma estrategia. Lo que tienen que hacer es identidades trigonométricas y ver si tiende a 0 o no. Si no tiende a 0, hacer un cambio de variable. Y aplicar este truquillo, aplicar, si no está una identidad trigonométrica, yo me la genero. Multiplico por el cojugado 1 más coseno de x, ¿verdad? O 1 menos coseno de x, depende del término que tenga. Si tengo el negativo, lo multiplico con el positivo. Si tengo el positivo, con el negativo, ¿verdad? Para generarme esa identidad trigonométrica. Entonces, siempre van a los límites básicos, a esos dos, ¿verdad? A este que está en naranja o ese que puse ahí en azul. Y los que están en la fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a resolver este para terminar. Entonces, es un límite trigonométrico igual. Si nosotros lo vemos, ese límite ya no tiende a 0. Dice que el límite cuando x tiende a pi tercios, ¿verdad? Si nosotros evaluamos es coseno de pi tercios es 1 medio. 2 por 1 medio es 1. 1 menos 1, 0. Ya ahí estamos mal. Vamos mal, ¿verdad? Porque es que significa que ese límite seguramente hay que factorizar o hacer algo. Y arriba, ¿qué es? Pi tercios menos pi tercios es 0. Seno de 0 es 0. Estamos en lo mismo. 0 sobre 0. Entonces, como no tiende a 0, lo primero que debemos hacer es un cambio de variable. Y aquí el cambio de variable es lo más sencillo. Siempre es u, la letra que queramos, ¿verdad? U, y va a ser x menos el signo contrario de mi tendencia. Perdón, aquí menos no sería, sino el signo contrario de mi tendencia, ¿verdad? Que en este caso sería pi tercios, entonces sería menos pi tercios. Por eso está escribiendo el menos. Menos pi tercios. Signo contrario, siempre. Signo contrario. ¿Para qué eso? Porque yo quiero que ese límite me tienda siempre a 0. El nuevo límite tienda a 0. Tienda a 0 ese nuevo límite. Entonces, nosotros sabemos que x tiende a pi tercios. Entonces, u tiende a qué? Bueno, lo mismo, es sustituir el x por pi tercios. Si nosotros realizamos la sustitución acá, ¿qué va a pasar? Pi tercios menos pi tercios, eso es 0, ¿verdad? 0, u tiende a 0. Eso es lo que quiero, que mi nueva variable tienda a 0. ¿Para qué? Para que nos quede un límite básico, ¿sí? Un límite básico. Entonces tengo el cambio de variable, veo que por aquí hay un x solito y entonces recuerden que todo lo tengo que dejar en mi nueva variable. Significa que voy a despejar el x de acá, de este que voy a escribir como paso 1, digamos. Voy a poner como el cambio de tendencia como paso 2. Del paso 1 tengo que despejar el x para saber quién es x. Entonces, el pi tercios que está restando lo paso a sumar. Igual a x. Entonces ya sé que x es igual a 1 más pi tercios.
Listo, ya tengo mi tendencia y ya sé quién es X en términos de U. Entonces reescribo mi límite. Reescribo mi límite. Entonces mi límite va a ser el límite cuando U, perdón acá, U tiende a 0, mi nuevo límite, mi nueva tendencia, ¿de quién? De seno de X menos pi tercios, pero X menos pi tercios es ¿quién? Es U. Véanlo acá en el paso 1, el cambio de variable. U es igual a X menos pi tercios, entonces aquí sería seno de U. Y 1 menos 2 coseno de X. Pero ¿quién es X? X es acá, lo que está marcado en verde. X es U más pi tercios. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, lo que ganamos es que yo puedo aplicar ahora una identidad trigonométrica. Una identidad de suma de ángulos. Suma de ángulos. Escribo un poco feo aquí. Suma de ángulos. Contratiempo, vamos a ver. Suma de ángulos. Aquí les voy a ahorrar un poquito de tiempo para terminar esto. Pues si tienen alguna clase, entonces ahorita a las 10 se podrían salir y esto queda grabado. Solo entran a ver este problema final. ¿Verdad? De suma de ángulos. De coseno, esa identidad trigonométrica, que entonces vamos a la tabla y lo buscamos por ahí, ¿verdad? Entonces tenemos, es igual al límite cuando U tiende a 0 de seno de U. Pues pongo la regla acá. Seno de U seno de U 1 menos 2 por, y esto es una identidad trigonométrica. Esta identidad la voy a desarrollar como coseno de U por coseno de pi tercios más seno de U por seno de pi tercios. Acá es menos. Acá era menos. Voy a poner la fórmula ahí y también verificarla. Como les digo, la fórmula a veces no es tan importante saber, sino cómo aplicar esa fórmula, ¿verdad? A ver si las pongo por ahí para que vean qué fórmula, a qué fórmula estoy haciendo referencia. No, pensé que las había puesto por acá. No. Suma de ángulos de coseno. Tenemos suma de ángulos de seno. Esto es el número 13. Suma de ángulos de coseno, ¿verdad? El alfa en este caso es U y el beta es pi tercios. Y entonces es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y acá entonces le vamos a cambiar acá por unos paréntesis cuadrados para que sea mejor. Y acá. Algunos dicen, bueno, pero también existe la resta de ángulos de seno, ¿verdad? Que esa debe ser un 13, 14, 15, como la 16 creo. La 16 o más bien sería la 11, no sé, ahí lo busco. O sea, aplicar acá, aplicarla ahí, en ese seno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el límite no tiende a 0. Eso es acá lo complicado. Entonces lo que ganamos acá es que el límite tiende a 0. Y podemos aplicar un límite básico, un límite básico. Y entonces vamos a ver cómo nos va quedando los resultados.
nos va a quedar acá algunos valores que podemos calcular. Coseno de pi tercios. Coseno de pi tercios, ¿cuánto es? Eso lo buscamos en la calculadora. ¿Cuánto nos da? Vamos a hacer el ejemplo por acá. Ahorita no lo están viendo ustedes, pero en la grabación sí se va a ver. Recuerden pasar siempre la calculadora a radianes. ¿Sabes? Eso con shift. Y eso es radianes, que es 4. Y calculan coseno de pi tercios, nada más. Coseno de pi tercios, no se recuerdan cuánto es. Un medio, ¿verdad? De hecho, ya hemos calculado con el seno, es lo mismo. Y también podemos calcular de una vez un medio acá. Porque eso es un número. Vean que ya coseno de pi tercios, él es un número. Coseno de u no. Coseno de u no sé cuánto es. Ese no sé cuánto es, porque tiene una variable. Y igual podemos calcular, si no sabemos cuánto es. Bueno, cuando son números, eso lo puedo calcular ahí. No nos complicamos. Seno de pi tercios. Recuerden siempre pasar la calculadora a radianes. Seno de pi tercios es raíz cuadrada de 3 entre 2. Ahí que hemos calculado antes era igual el coseno. Entonces, esto es acá raíz. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar esos valores en nuestro límite. Sería todo el mismo límite. Pero ahora realizamos este cambio. El coseno lo cambiamos por un medio. Y acá este lo cambiamos por raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios. Entonces por acá vamos a tener el límite cuando u tiende a 0 de. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar este 2, multiplicar el 2 acá y multiplicarlo acá. Entonces tendríamos, arriba nos va a quedar igual, seno de u, seno y abajo cómo nos va a quedar. Vamos a ver. Pero esto ya es un poco largo, esto es como lo más largo que puede venir, pero siempre es la misma idea. Vamos a ver, y estamos acá la regla. Y tenemos el 1 que está por ahí, nos va a quedar el 1, menos 2 por un medio es 1, entonces coseno de u. Y menos 2 por menos raíz de 3 medios, eso es más, negativo con negativo es más, y raíz de 3 entre seno de u. Y ahora entonces verificamos si se eliminó mi factor problema o no. Vamos a verificar si se eliminó el factor problema. Si nosotros evaluamos, tenemos seno de 0 es 0. Y luego tenemos coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0. Y seno de 0 es 0. Por lo tanto acá nos da 0 sobre 0. Aún no hemos eliminado mi factor problema, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Ahora tenemos que realizar algo para eliminar ese factor, ¿verdad? Porque aún tenemos el problema. Tenemos el problema por ahí, ¿verdad? Que es 1 acá, 1 más raíz cúbica por 0, que eso es 0. Exacto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer ahí. ¿Qué podemos hacer por acá? La idea es que ese factor problema se debe eliminar inmediatamente ahí. Vamos a ver si vemos algo mal por acá.
Eso es lo que tenemos ahí. Y entonces voy a desarrollar ese cuadrado. Si desarrollo ese cuadrado, nos va a quedar arriba lo mismo. Seno de u. 1 menos coseno de u menos raíz cúbica de seno de u. Vamos a ver que no quede tan fea acá. Y aplico acá 1 menos 2 coseno de u más coseno cuadrado de u menos 3 seno de u a la 2. Vamos a ver si nos quedó algo por acá, si no, lo dejamos hasta acá. No me complicó mucho. Entonces la idea en realidad sería eliminar ¿quién? Eliminar el seno, que